soy Chinon en un nuevo vídeo en colaboración con Clip Studio Paint. Clip Studio es una aplicación de ilustración, creación de cómics, manga, webtoon y animación con muchísimas opciones de pinceles que son demasiado parecidos a tus materiales de arte en tradicional, así como el portaminas. Tal cual como lo tienes en tradicional, así se pasa en digital. No cambia la textura, es perfecta. La acuarela es tal cual como en tradicional, mientras más capas tengas, más capas se va a notar. Se ve tal cual. Solo que de este lado en digital trabajas en un formato más limpio. La herramienta marcador, que es muy parecida al tradicional, me encanta. Y así como en tradicional cuentas con una paleta de colores para revolver y encontrar tonos. Este programa cuenta con muchas opciones para la creación de fondos, paisajes, ciudades, en los que no te tardarás ni un instante en aplicar a tus trabajos, así como paneles, globos de diálogo, texto, líneas. Podrás trabajar con varias páginas para tu webcómic, manga y webtoon. Me encanta, tiene muchas opciones. Para animar tiene una apariencia similar a la del papel y el lápiz, solo que en digital. Animaciones en 4K sin perder la calidad. Por cierto, también cuentas con la opción de vectorizar para que tus líneas no se distorsionen al agrandar tu trabajo. Y muchas más opciones. Por cierto, Clip Studio es un programa de pago. Tiene una prueba gratis de 3 a 6 meses. De hecho, para este video yo estoy usando la prueba gratis. Pero bueno, para mí Clip Studio es nuevo. Yo soy un nuevo usuario, por así decir. Nunca la había utilizado en mi vida. Mis opiniones, después de haberla usado, es que es perfecta. Mi primer dibujo para adaptarme lo terminé haciendo stickers porque me gustó mucho. Me emocionan la cantidad de pinceles que hay, me enamoré de unos cuantos, la facilidad para hacer los trazos. Hay algo que me abrumó demasiado y es la cantidad de opciones que tienes cuando descargas la aplicación, pero terminé adaptándome y poniendo lo que yo necesitaba. Aquí te comparto cómo yo acomodé mis ventanas. En la parte izquierda tengo lo que son los colores, ahí mismo tengo mi paleta de colores. Seguido de eso son mis pinceles, en el cual tengo el portaminas. Me encanta demasiado el portaminas. Abajo de eso están los ajustes de lápiz para el tamaño, la opacidad y para modificar mi pincel si es que llego a agarrar alguno con más opciones. Del lado derecho hasta arriba comienzo con mis opciones para el lienzo, ya sea zoom o rotar, modo espejo, que me sirve demasiado. Seguido de eso viene la opción de capas. Debo decir que no le entendía, pero solo necesitaba lo básico, que es crear capa, crear carpetas para guardar mis capas, la opción de proteger alfa, que me deja pintar o cambiar colores sin salirme del área seleccionada. Crear capas con recorte y aplicar filtros, efectos, que tiene demasiados. Y así que luzca mucho mejor mi coloreado en el dibujo. Me encanta. Pero bueno, hablando del tema del video, anatomía. Es algo de lo que practicamos seguido en mi canal de Twitch. Esta última vez practicamos brazos, pero en esta ocasión practicaremos el cuerpo completo usando la opción de modelo 3D que ofrece Clip Studio, el Body Chan, para que se nos haga más fácil de hacer las prácticas. Al darle en esta opción de la parte de la esquina, te saldrán muchos efectos para tus dibujos estilo manga. Burbujas de texto, está la opción de agregar edificios para tus fondos y en un minisegundo ya los tienes en tu lienzo. ¡Qué bonito! Aunque vámonos directo al modelo 3D. De estos hay mucho. Encontramos rostros, manos y cuerpos completos de diferentes poses, haciendo diferentes acciones. Lo mejor de todo es que puedes acomodarlo dependiendo de tu dibujo, ya sea el ángulo, la perspectiva, el zoom, la rotación, que esta es muy graciosa, la verdad. Pero por si fuera poco, en la parte de abajo cuenta con más opciones de edición. Por ejemplo, el cambiar de lado, cambiar la perspectiva de lo que quieres que resalte, el ángulo de cámara, por así decir, esta especie de reloj que regresa la pose a su normalidad y ahí tú la puedes mover como tú quieras. Y en esta esquina, que fue lo que más me llamó la atención,
puedes ajustar la talla, la grasita corporal, los músculos, sexo, altura, tamaño de la cabeza. De hecho, mira, la puedes agrandar tanto que te puede servir como referencia de tus chivis. Está muy bonito. Pero bueno, esto no es todo, no nada más vamos a observar el body chan. Algo que quiero que hagas es que transformes la anatomía a figuras, te va a servir mucho. Pero antes te voy a dar una explicación de las figuras que yo utilizo para hacer mi anatomía. Espero que te sirva y si no, pues chingaste. 1, 2, 3, 4. Va, ahora con el monito aquí desde cero vamos a empezar a entender un poco de la anatomía. Primeramente, vamos a tener el muñequito como referencia. Lo podemos guardar como una capa extra. Y lo que quiero notar aquí son proporciones. No le entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Cuando tú haces el rostro, puedes empezar con un cubito, puedes empezar con un círculo, como tú quieras, ¿no? Mira, aquí puedo empezar con el circulito, ubicando mi línea media, como lo tiene aquí el monito en Clip Studio. Ubico una línea para el cuello. Después viene la parte de el dorito. Yo le llamo dorito a la parte del pecho. Todo esto desde los hombros hasta la punta esto. Para mí esto es un dorito. A partir del cuello y la cabeza saco mi dorito, que es un triángulo al revés. Pero quiero que notes que aparte del dorito, esta línea te marca por dónde van a estar las clavículas. Pero se levanta otro pequeño triángulo por aquí encima. ¿Estás notando? O sea, la parte de los hombros, de un hombro a otro hombro, no es una línea recta completamente, sino que se levanta en medio por donde va a estar el cuello. ¡Wow! Después viene la parte de los hombros. Los hombros yo los ubico primero con círculos. Entonces, ubico mis hombros con círculos en las esquinas. Ahora, después de esto, lo que viene es darle este volumen. Estás notando que aparte del dorito hay un volumen. Aquí hay un volumen, no está completamente plano, tiene más gordito. Y como esta pose no está de frente a frente, es un 3/4 más o menos, se nota más el gordito por este lado, ¿no? Y este lado no se nota tanto. Va, ya tenemos nuestra forma hasta donde llega debajo de la chichi. Esta forma te puede ayudar para hacer tu chichi y a la mitad ya marcas la separación de tu chichis. Mira esta línea roja que te va a ayudar a marcar la mitad. Entonces, la chichi no llega hasta aquí abajo del triángulo, llega más o menos por acá, ¿no? Así. Va. Luego viene la parte de aquí abajito, yo la marco como si fuera un cilindro. Para hacer todo esto que yo hago de anatomía con figuras, yo utilizo mucho los cilindros. Los cilindros, mira, cilindrito, con diferentes perspectivas, con diferentes movimientos, cilindros. Y si tú quieres un cilindro en perspectiva, nada más dibujas tu círculo, un círculo más chiquito por acá, y ya tienes un cilindro en perspectiva. No, pues que si quieres esto más chiquito y acá más grande, tienes otro cilindro en perspectiva. Me gusta usar cilindros, soy re fan de los cilindros. Bueno, ¿qué viene después de dibujar este cilindro que va a ser como nuestra cintura? La cadera yo la marco como si fuera un calzón de abuela, así. Un calzón de abuela, como los que usa tu abuela. Esos calzones. Bueno, entonces yo hago un tipo calzón de abuela. Está en 3/4. El calzón de abuela, tú imagínate, o ve, cómprate unos calzones, güey. Y dibújalos. Dibuja cómo se vería un calzón de frente. La parte redondita aquí de las piernas, cómo sube por la cadera y llega a la cintura, ¿no? Así de largos son. Y algunos tienen una bolsita aquí para guardar cosas. No. Son bien prácticos los calzones de abuela. Aparte de eso, pues tienen volumen los calzones de abuela, ¿no? Y te va a ayudar mucho a cuando los dibujes, ¿no? Aquí tiene el Tupac y aquí el traserito, ¿no? Oh, te puedes guiar también. Fíjate que las Barbies, las muñecas Barbies tienen este tipo de forma. Lo que viene del calzón de abuela es los brazos y las piernas. Ya yo antes de empezar a hacer los brazos y las piernas, me guío de líneas, por dónde van a pasar y hasta dónde van a llegar. Al hacer todas mis líneas primero, ya no corro el riesgo de que la cague porque ya tengo como que mi boceto del boceto. Entonces, si yo veo para dónde va a ir la pierna,
va a ir recta, por aquí va a estar, ¿no? Entonces la siguiente pierna por aquí, va a ser toda una línea. Pero si yo quiero mover la pierna, no sé, a lo mejor una pierna un poquito más levantada, primero lo marco con líneas, con líneas. Mis líneas van a ser mi ayuda. Y ya puedo decir, pues por aquí va a estar la rodilla, más o menos. Yo a puro ojo, la verdad, no te puedo decir como qué medidas son de las piernas. A puro ojo, a puro ojo. Una vez teniendo mis piernas estáticas, viste que yo marco un círculo donde va a estar la rodilla. Para los brazos hago lo mismo. ¿Por dónde van a pasar mis brazos y hasta dónde van a llegar? Los brazos tienen una altura de llegar hasta por donde están tus bolsillos, ¿no? Más o menos los bolsillos del pantalón, que para eso se crearon, para que queden a la altura de tus manos y sean accesibles. Entonces, tus manos hasta dónde van a llegar, más o menos por ahí, ¿no? Aquí al muslo, aquí al muslo. No te diría que la mitad del muslo, pero sí un poquito menos. El codo llega hasta la parte del pecho, un poquito abajo. De hecho, hasta donde hiciste tu dorito, puedes marcarlo en esa altura. Va, entonces voy a poner los brazos. Van a estar un poco abiertos según la pose de referencia que tenemos. Vamos a sacar el brazo. Para sacar el brazo estás notando que es un 3/4. Yo voy a dibujar un círculo aquí, de donde va a salir todo mi brazo. Entonces mi hombro va a salir de este otro lado, que lo estoy haciendo redondo, y estoy marcando esta línea del pecho. Esta línea del pecho que me va a hacer como la separación entre el brazo y el pecho, ¿no? Aquí voy a dibujar la mano con un vaso. Chino, ¿cómo que un vaso? ¿Por qué parecen un vaso de agua? Ok, es un vaso para la palma y ya le puedes sacar esto que es el pulgar. En la siguiente parte es el mismo tamaño del vaso. Son dos tamaños iguales. Este vasito pues va a estar mostrando más el pulgar. Una vez teniendo mis líneas guías por dónde van a pasar mis piernitas, por dónde van a pasar mis brazos, imagínate como si fueran huesos. Como si lo que hubieras dibujado ahorita las líneas fueran huesos. Vamos a ponerles carnita. Voy a utilizar cilindros. Soy un amante de los cilindros. Voy a dibujar aquí, antes de estar en el codo, dejando mi espacio del codo, un cilindro. Un cilindro por aquí. Tampoco llego al espacio del hombro. No estoy dibujando yo todo el círculo completo, nada más un espacio del círculo. Y ahora voy a hacer el otro cilindro para darle volumen, ¿no? Este cilindro de aquí abajo trato de que se haga más flaquito, más chiquito por la parte de la muñeca, porque esto es más delgado que todo tu brazo, ¿no? Donde vamos a borrar esto, y para hacer el brazo lo que hago es ubicar una V. Es como una V la separación del brazo. Esta V me refiero. Esta V. Nota cómo el brazo es grande de este lado y chiquito de este lado. Y acá está grande porque tiene el tríceps y el bíceps. Ubicamos por dónde va a pasar nuestro bracito. Y sacamos un poquito de gordito. Después de gordito nos vamos hacia abajo. Hacia abajo. Gordito de aquí arriba. El hombro redondo. Brazo gordito. La curvita hacia el pecho. Aquí también vamos a dibujar un cilindro primeramente. ¿Dónde va a llegar nuestra mano? Mira cómo hago aquí la separación entre lo que se levanta y el hombro. Se ve muy bonito. Luego viene el hombro, se hace para abajo, y luego viene el bíceps. Esta separación. Aquí ya no estoy usando los cilindros, ¿te fijas? Uno que ya está pasando su etapa cilíndrica y ya lo hace sin pensar. Ahora los pies. Cuando yo dibujo los pies, y ya he hecho muchos tutoriales en Twitch, yo hago triángulos. Triángulo. Le pones una cosa redonda por aquí y ya separas tu talón y la parte de enfrente de toda tu patita, ¿no? Mira, aquí si quieres partes otra vez para que tengas la parte en medio del pie y los dedos. Entonces, nada más sobresales poquito por acá para marcar el talón. Haces la curva, marcas el juanete y te vas hasta la puntita del pie y hacia arriba. Así es como yo dibujo unas patitas. Así se me hace más fácil dibujar patitas. Primero voy a ubicar con mis cilindros. ¿Por dónde van a salir mis piernas? Por aquí, ¿no? Por aquí va a estar una separación entre tu pack y la siguiente pierna. Intento hacer como una figura cilíndrica aquí, como si hubiera cilindros, pero de una, ya sin dibujar el cilindro completo, lo junto a mi caderita, que nota como la pierna no es plana,
sino que se hace más gruesito aquí arriba del muslo, va hacia abajo, llegamos a la rodilla, entonces borro tantito todo mi cochinero. La rodilla, aquí ya tengo un circulito, lo único que hago es ponerle 2 líneas. Vamos a levantar un poco de este lado de la pierna porque nota que la siguiente parte de la pierna no es plana, sino que es un poquito más gorda de este lado y va en bajada hacia la parte de aquí. Esta parte va rectita hacia abajo al tobillo. También vamos a sacar este gordito. Ve cómo le doy curva hasta llegar a la rodilla. Marco mi rodilla y hasta el pie. El pie lo voy a marcar con un triángulo. Primero voy a empezar con un trapecio, pero están en otra perspectiva. Por ejemplo, este pie nos está mirando. Para el pie yo ubico esta curva. Mira, de hecho aquí la tienes en el monito, esta curva, nada más que yo la exagero más porque se me hace que está muy plano en el body, ¿no? Yo creo que mis pies parecen zapato de vestir. Parecen más un zapato de vestir que un pie. Está horrible. Mira nomás, ya tenemos nuestro cuerpito. Ya nada más es darle más redondito para que no quede tan flaquito. Bueno, sabiendo cómo manejo yo las medidas con nuestro Bodychan de Clip Studio, encontré esta pose sosteniendo un paraguas. La pose es hermosa, como si estuviera caminando, solo que tenía un brazo que parecía que estuviera enojado, así que la cambié. El programa te deja editar al muñequito. A mí me resulta un poco difícil ya que tiene demasiadas opciones para girar, rotar, acomodar la parte que selecciones. Pero lo logré. Al final puse el brazo como si estuviera sosteniendo una bolsa o su mochila en el hombro. Me gustó, se veía. Encontré otra pose muy bonita de una persona sentada en el piso. Se veía demasiado triste, así que le levanté el rostro y acomodé en un ángulo que me gustara. De ahí tan fácil como tomarlo de referencia y no andaba matando mis neuronas, ¿sabes? Pensando en qué pose hacer. Me suele pasar que cuando inicio a dibujar algo que me imagino, pero al momento de pasarlo al programa, al papel, sale algo que no quería, una pose completamente diferente, no era lo que yo pensaba, todo horrible. Mis ganas de dibujar se suelen ir en ese momento, o me pasa también que tengo muy poco tiempo para dibujar y no quiero perderlo buscando una referencia en Pinterest. El Bodychan, la neta, es lo mejor que puede haber en este universo. Me ahorra bastante tiempo y puedo ver diferentes ángulos de una pose que viene en mi cabeza para saber cuál sería la mejor opción. Fue verdaderamente divertido. Pero bueno, observé y analicé proporciones. Gracias a las líneas que cruzan en horizontal me ayudó a entender el volumen de ciertas extremidades, por ejemplo las piernas. En este no me quedé con la pose de manos y el brazo, terminé haciendo otra cosa diferente, otra cosa distinta. No es necesario que todo te quede exactamente igual, es bonito que tú le agregues tus propios detalles. Pasé a hacer la segunda pose que se me resultó fácil de hacer. Aquí un tip es marcar las líneas primero, las líneas guías por donde va a pasar las piernas, antes de hacerlas de golpe. Así también ubico las proporciones correctamente. Es algo que también hago con los brazos. Ya sé cómo explicarte. Así como ya mencioné, es como dibujar el hueso y después ponerle carne. Bueno, otro tema del que quería tocar es calcar la pose. Claro que se puede. Te ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, si necesitas hacer 20 dibujos para un webtoon y no le sabes a la anatomía o te cuesta mucho para tu cómic, para tu manga, para tu webtoon, se me hace una herramienta perfecta. Ahora, yo aquí estoy haciendo una ilustración, es una ficha de personaje, así que lo que yo te recomiendo a ti que vas a hacer una ilustración es no calcar. Tómalo de referencia y trata de hacerlo tú. Observa tamaños, volúmenes, por dónde pasa cada cosa, cada extremidad. Llegar al punto en que si algo no te sale te detengas un minuto y analices la referencia y tratar de entender qué chingados está pasando para que lo puedas corregir y aprender de ello. Usa figuras, defórmalas, saca músculos que no ves en la referencia pero que se verían muy bien en el dibujo, pero siempre mantente practicando para mejorar. Ya para finalizar te cuento un poco de mi dibujo. Quería que fuera un personaje basado en un hongo, pero nada que ver con un hongo. La verdad, utilicé ropa sencilla sin tanto detalle, ropa que mostrara los brazos y piernas, ya que estaba muy orgulloso de cómo me quedaron y quería que se viera.
También los pies, me pasó lo mismo, no quería que la figura fuera opacada por unos tenis grandes, así que lo puse lo más cómodo de la vida, así es, calcetines con chanclas, lo mejor. Por cierto, Clip Studio cuenta con la opción de grabar el archivo de dibujo, pero lo tienes que activar antes de empezar el dibujo. Es archivo y después timelapse. Tu archivo pesará un poco más, pero el speed paint saldrá muy bonito, en buena calidad, y puedes cambiar eso de no tener marca de agua. Bueno, opiniones finales es que me enamoré de Clip Studio. Pensé que al usarlo me abrumaría ya que tiene demasiadas opciones, pero me acostumbré rápido, me gustó muchísimo. Mira, te cuento. Yo estaba casado con otra aplicación de dibujo, la neta estaba demasiado enamorado, terco en no dejarle. Le terminé poniendo los cuernos a ese programa. Clip Studio, te amo. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Te dejo la gente de Patreon. Muchas gracias que me alimentan, les quiero un chingo. Y muchas gracias a ti por ver el vídeo. Recuerda tomar agua, comer bien y adiós.